comercializa el cobre en nuestro país, también marcada por esta presentación por parte de el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, el senador Francisco Chaguán y todos los timoneles de los partidos de la nueva mayoría sobre la necesidad de poner término al sistema binominal, lo que provocó una respuesta realmente, digamos, bastante fuerte de los propios socios, en este caso de la UDI, desde el interior de Renovación Nacional y del propio gobierno, ya que el presidente Piñera en cadena nacional de radio y televisión anunció el envío de un proyecto de ley para poner fin al binominal sin aumentar el número de congresistas. Sectores de la oposición señalaron que sería muy difícil que este se apruebe antes del término de la actual administración. Pero el día 10 de julio también fue importante y dejó quizás un poco estupefacto a la ciudadanía, a la opinión pública en general, respecto a la decisión del Ministerio Público de, específicamente, el fallo del séptimo juzgado de garantía que estableció suspensión condicional del juicio en caso farmacia por el plazo de un año, hasta que se cumplan requisitos de salidas alternativas que van desde asistir a cursos de ética hasta destinar 230 millones de pesos entre los 10 imputados para fundaciones y medicamentos para Coaniquem, Liga Chilena contra la Epilepsia y Fundación del Cáncer. El Ministerio Público explicó que las sanciones máximas para los ejecutivos eran de 21 a 41 días y por ende la sanción estipulada por el magistrado es al menos una sanción reparatoria desde el punto de vista simbólico, una sanción alternativa, dado que por la otra vía no iban a tener ni un día de sanción. La legislación actual arriesga solo este tipo de sanción a la colusión, lo que podríamos perfectamente hacernos la pregunta, digamos, si, claro, los jueces no hacen justicia, aplican la ley, por lo que aquí cabría preguntarse también dónde está el centro del problema y si acaso no se justifica la indignación de la ciudadanía que se expresa en las calles o en las encuestas donde los peores evaluados son quienes justamente aprueban las leyes. Estamos en línea en este momento con el ex diputado, uno de los abogados querellantes en el tema, don Jaime Mulet, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Está en línea? ¿Sí? No nos escucha en estos momentos. ¿No lo tenemos no lo tenemos en la línea? ¿Sí? Bueno, vamos a retomar en cualquier momento entonces el contacto con Jaime Mulet, abogado querellante en el caso de colusión de farmacias. Esperamos que nos vuelva a contactarse con nosotros. Recordamos entonces que en este caso, efectivamente, claro, la indignación ciudadana apunta principalmente al hecho de que las sanciones no van acorde con lo que... Sí, ahora sí que estamos en línea con don Jaime Mulet, abogado querellante en el caso colusión de farmacia. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Sí, no nos escuchan, no hay retorno. Sí, ahí sí estamos en perfecto. Ahora sí que lo escuchamos, ¿ah? Lo escuchamos. Pero yo les escucho poco. Nos escucha poco. Pero bueno, Claro. el tema tiene que ver básicamente con lo que el dictamen, ¿no es cierto?, respecto a esta suspensión, dice, condicional del juicio en caso farmacia por el plazo de un año hasta que se cumplan requisitos de salida alternativa que van desde asistir a cursos de ética hasta destinar 230 millones de pesos entre los 10 imputados para fundaciones y medicamentos para Coaniquem, Liga Chilena contra la Epilepsia y Fundación del Cáncer. Los jueces dicen no hacen justicia si no aplican la ley, por lo que aquí cabe preguntarse dónde está el centro del problema y si no se justifica de alguna manera la indignación de la ciudadanía que se expresa en las calles y las encuestas. No sé si me escuchó don Jaime. Sí, te escuché, Hernán. Ya, te escuché bien. Mira, es muy grave lo que pasó, porque después de 4 años de juicio, donde a mí me tocó ser el primer denunciante y activé la arista penal del caso farmacias, de 4 años de trabajo como querellante, 4 años de la fiscalía, de un excelente trabajo,
se formalizó a 18 ejecutivos, después quedaron 10 formalizados, posteriormente se acusó, o sea, se entró en una segunda etapa importante dentro del proceso penal, y cuando estábamos en la preparación de la audiencia ya del juicio, preparando la audiencia del juicio propiamente tal, para entrar en la parte final, ¿cierto?, del procedimiento penal, la Fiscalía nos sorprende y llega a un entendimiento en esta suspensión condicional del procedimiento, y que no es una condena, porque hay medios que han puesto como que fueron condenados o sancionados a pagar una cantidad de millones de pesos y a hacer clase o un curso de ética. No es así. La suspensión condicional es una salida alternativa que le permite al fiscal, no para estos casos a nuestro juicio, pero que en definitiva las personas quedan absolutamente libres, sin antecedentes penales, o sea, como blancas palomas. ¿Qué es lo que les dicen que hagan? Que tienen que pagar una suma de dinero a algún organismo de caridad, en este caso que son 230 millones de pesos entre los 10 imputados, y hacer unas clases de ética. O sea, es una brutalidad. El daño que ocasionó, el daño económico solamente, que es el que está medido, la colusión, el acuerdo de estos ejecutivos farmacéuticos y de laboratorio, significó que le sacaron a la gente indebidamente 30.000 millones de pesos los laboratorios y las farmacias. Por poner un ejemplo, no hay estudios, nadie lo ha hecho, es muy difícil hacerlo, que determine cuánto daño provocó en la salud de cientos o miles de chilenos. ¿Por qué? Porque los remedios, cuando alzaron desmedidamente sus precios, sus valores, hubo gente que no los siguió comprando, o hubo gente que tuvo que cambiar a remedios genéricos de inferior calidad o efectividad. Y eso significó también gente que tuvo que asumir algunos costos en su propia salud. Entonces, que la Fiscalía, después de 4 años, teniendo a los acusados formalizados y acusados, llega a esta suspensión condicional, nos pareció grave, y por eso que yo deduje un recurso de apelación para que quede sin efecto y efectivamente haya juicio. Quiero señalar que los fiscales dijeron en un argumento que como la pena que se le iba a aplicar era tan baja, mejor valía este acuerdo. O sea, dijeron, si hay juicio y los condenamos, y logramos que los condenen, va a ser una pena muy baja, entonces mejor hacer esta salida alternativa. Eso no es así, porque la propia Fiscalía, el propio Ministerio Público, cuando acusó, pidió penas por 5 años, hace poquito tiempo. El 2012, Entonces, ¿no? es una situación muy grave la que pasó, y por eso que hemos estado en esta postura tan dura, pues, Hernán. Y claramente aquí hay víctimas que no se pueden ni siquiera cuantificar. Por lo tanto, el daño es tremendo, ¿no? Lógico, aquí hay un tremendo daño, víctimas, como te decía yo, que sufrieron no solamente perjuicio económico, y un cambio en digamos, un error a mi juicio, una decisión equivocada, una muy mala política criminal, diría yo, porque el principio de la prevención y la disuasión que tiene que existir también en los procesos penales para que no se repitan los delitos, para que no reincidan, para que la sociedad también se prevenga este tipo de situaciones, la señal que da el Ministerio Público es muy mala. La señal es que quien tiene recursos, ¿cierto?, y ha cometido un delito, de alguna manera lo arregla con plata. Y nosotros creemos que además es improcedente, por eso que apelamos, es improcedente la suspensión condicional en este tipo de juicio y en este en particular, porque este delito puede tener una pena de hasta 5 años, ya que se trata de delitos reiterados de alteración de precio, contemplado en el artículo 285 del Código Penal, y además la extensión del daño causado a nuestro juicio no amerita, no se cumplen los requisitos de las suspensiones condicionales o de las salidas alternativas, que son para casos más bien donde hay una persona involucrada, o en fin, delitos menores donde no hayan tenido el impacto que ha tenido este. Por eso que apelé. Yo espero que en este país, de una vez por todas, los delincuentes de cuello y corbata también sufran cárcel. Espero eso, y por eso que yo no soy diputado, pero esta acción la presenté hace 4 años atrás, y la he seguido, he trabajado con mis abogados en ello, y voy a seguir adelante. Es necesario, cosa. don Jaime, Aquí es habían necesario... otros querellantes. Estaba querellante Camilo Escalona, senador.
estaba de querellante Gabriel Silva, el diputado, estaba de querellante Guido Girardi, también senador. Y estos querellantes, y además yo, como querellante que fue el primero, estos otros querellantes, el señor Girardi y el señor Escalona, no se opusieron a este acuerdo. A mí me llama poderosamente la atención, más bien fueron parte del acuerdo, en definitiva, de suspender el procedimiento, y creo que muchas veces la gente está tan desilusionada del mundo político porque actúan un poquito, voy a decir una expresión no muy... en fin, actúan como la cachetada del payaso, o sea, hacen como que golpean, pero no golpean. Estos señores hablaron contra los laboratorios, contra la farmacia, pero ahora cuando había que ponerse duro para que vayan a juicio, acceden a este entendimiento que deja a los laboratorios, a sus ejecutivos y a las farmacias, y a los ejecutivos de las farmacias libres de polvo y paja como Blanca Paloma. Entonces, me parece raro, quiero señalar ese punto, y al menos yo fui el único y que no estuvo de acuerdo y que está apelando para que esto termine como un juicio en DAN. Ahora, ¿es necesario reformar el código y determinar sanciones penales reales? Miren, Nan, esto de reformar el código, claro, siempre es bueno tener sanciones más altas, pero han tratado de vender el cuento como que no existiría el delito. El delito existe. Usted puede ver y revisar el artículo 285 y 286 del Código Penal. Claramente sanciona la alteración artificial de precios, y la sanción es una pena más alta cuando se trata de artículos de primera necesidad, como son los remedios. Es una conducta. Ahí está en el Código Penal. Si se quiere elevar la pena en buena hora, yo creo que es bueno que se eleve, pero han tratado de decir como que no está penado esto algunas personas y por eso mejor modificar la ley. Incluso Girardi salió aceptando este acuerdo, a mi juicio tan nefasto, y diciendo vamos a presentar un proyecto para aumentar las penas. Hay por lo menos 10 proyectos para aumentar las penas y ahí están durmiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo mismo presenté uno hace ya varios años atrás y ahí están. Entonces trataron de venderle la pomada a la gente diciendo aquí vamos a tener que tener penas más altas, en fin. Bueno, ¿por qué no lo hicieron? Pero ahora esta pena que ya tiene asignada, que viene desde el año 1890, no sé de cuándo, de la fecha de la publicación del Código Penal, ahí está, existe y está vigente, y hay que aplicársela para que no dañen a la gente de esta manera y para dar una señal pública, de que los ejecutivos de las empresas oligopólicas que hay en distintos niveles en este país, la farmacia es un ejemplo, pero hay oligopolio, usted sabe, los bancos, las ISAPRES, las FP, en el retail, etcétera, 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 hay que dar una señal. ¿Para qué? Para que los ejecutivos no solamente paguen multas, la legislación antimonopolio les exige solo multas, sino que la señal es que hay una arista penal y pueden ir presos. Solamente de esa manera, con esa señal, con esa claridad de que puede haber cárcel, se disuade, a mi juicio, y de esa manera protegemos de mejor forma a los consumidores. Por eso que yo soy muy estricto en esto, porque al final muchos reclaman, pero al momento de los que hubo, la verdad es que se hacen para atrás, como pasó en este caso con Girardi. Ahora, finalmente, y en el terreno y en la arena política propiamente tal, y quizás por ahí iba la vía... Aló, no te escucho bien, Hernán. Sí, sí, con toda esta... ¿Cómo debiera distenderse, entrando de lleno en la política, no sé si me escucha, cómo debiera distenderse y alivianar la atmósfera política en Chile con tanta calle, con tanta indignación, y que por esa vía parecía ir la propuesta de Larraín, Chaguán, y Patricio Walker lo manifestó, digamos, que la reforma al binominal pretendía de alguna manera adelantarse a la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Cómo? Claramente. Sí, pero claramente. ¿cómo se resuelve esto? Mira, te escuché la pregunta, te la escuché más o menos, pero creo entenderla. Yo creo que comparto esa opinión. Esta súbita espíritu que le surgió a algunos dirigentes y senadores de este país de reformar el binominal rápidamente, más bien, y así lo veo yo, es la idea de mantener el binominal adornado, digamos, con algunas pequeñas modificaciones, pero es el binominal el que está detrás. Eso, a mi juicio, carece de sentido, porque aquí quien va a ganar la próxima elección presidencial, nos guste o no nos guste, va a ser Michelle Bachelet,
y Michelle Bachelet, Marco Enríquez también, en fin, lo más probable es que pase Michelle Bachelet, cierto, y que gane ella, han propuesto una nueva constitución. Entonces, tratar de modificar hoy día el binominal es para impedir que en el nuevo proceso de asamblea constituyente o de nueva constitución, que no necesariamente pasa por una asamblea constituyente, ahí se tiene que discutir el nuevo sistema y la nueva forma de elección de los parlamentarios. Entonces, Patricio Walker lo decía muy bien ayer en una entrevista en el diario El Mercurio, decía, mira, si no lo modificamos ahora va a ir a la asamblea constituyente o va a ir digamos, va a haber más presión. Lógico. Entonces, Walker y otra gente quieren en el fondo que no se modifique, si están adornando nomás el binominal. Yo creo que por eso que es muy importante la nueva constitución, y ahí ver el sistema electoral del Parlamento, y si va a ser Parlamento unicameral, bicameral, en fin, la cantidad de miembros, etcétera. Lo de la propuesta de los partidos de la concertación con RN y también la de Piñera es más bien un intento de impedir los cambios profundos que hay que hacer en la política en Chile. Don Jaime Mulet, queremos agradecer este contacto, muy gentil, ¿eh? Don Jaime. No te escucho bien porque se interfiere con otra gente que habla ahí, así que... Sí, queremos dar las gracias por este contacto y su gentileza de poder llevar claridad a nuestros auditores respecto a un tema tan sensible y que ha impactado tanto. Bueno, ahí se produjo el corte ya, pero esperamos que él nos haya estado... Sí, vamos a una pausa y luego retornamos. Bueno, ya estamos de regreso. Le reiteramos que si usted no logra captarnos, escucharnos a través del aire, lo puede hacer también en forma online, www.sinfronteras.tk. Domingo 14 de julio de 2013, 14 de julio, qué fecha, en el día
de hoy, recordando lo que fue todo ese movimiento transformado en revolución en Francia, en un día como hoy, con la toma de la Bastilla. Bueno, el tema del agua sigue estando presente, acusaciones van, acusaciones vienen, descubrimientos de drenes, se hablaba de 15 a 20 metros de profundidad, con presencia de cámaras, por supuesto, al momento en que fluye el agua desde el interior. La idea en el programa de hoy, más que continuar con la temática de las denuncias, es poder de alguna manera buscar o también descubrir de en qué momento comienza la preocupación por parte del Estado chileno o en el ámbito académico por la temática del agua. Y haciendo historia, prácticamente hablamos de 50 años atrás, con procesos cíclicos y con unas sequías como la de finales del 60, de la cual se recuerda y se recuerda en algunos casos con ciertas caricaturas, como por ejemplo la de este señor que decía que pasaba en su avioneta por la provincia de Petorca y solamente veía 2 puntos verdes en ella, uno en el sector de Ingenio y el otro era la cancha de fútbol de Petorca, donde la gente, por mantener el césped verde, ¿no es cierto?, sacrificaba el agua muchas veces de regadío para eso, con la ayuda por parte del Estado de cajas de mercadería para ir en ayuda, ¿no es cierto?, de los campesinos y las familias del campo, que prácticamente no tenían absolutamente nada, con planes de emergencia laboral, de arreglos de camino, etcétera, para poder sostener de alguna manera económicamente a gran parte de la región central de Chile y también de la región de Coquimbo, que ha vivido, diríamos, periodos críticos. Bueno, cuando el agua escasea, vienen este tipo de ayudas paliativas, pero al año siguiente llueve y parece ser que el problema desaparece, un poco recordando ese chiste de Condorito de que él no arreglaba el techo cuando llovía porque ¿para qué? Si estaba lloviendo, y cuando no llovía, ¿para qué? Decía, si no lo necesito. Algo así, algo así ocurre, digamos, en términos, por supuesto, mucho más serios. Así no hemos pasado años sin poner la temática con soluciones de largo plazo, dejando de lado los bonos, estanques acumuladores y en los casos más dramáticos, como fue la sequía de final del 60, con ayuda alimentaria a la población rural. El impacto mediático provocado por el tema del agua está alcanzando ribetes de guerra en la provincia, donde todo parece valer al momento de descalificar y sacar de circulación a los eventuales oponentes. Denunciantes y denunciados se dan con todo y las soluciones que han surgido desde los expertos no parecen escucharse. Y como una forma de contribuir a llevar claridad al respecto para una mejor comprensión de la temática, tenemos en el día de hoy como invitado a quienes han estado ligados al tema del agua, desde el ámbito de la ejecución de proyectos como el del lado de la investigación y la academia. Yo le doy la bienvenida a don Raúl Campillo y don Leonardo Olivares. Don Raúl, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenidos a Cristal de la Ligua. Gracias. Bueno, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hernán, buenas tardes, bien, gracias por la invitación. Don Raúl ha hecho estudios, ha participado en seminarios, foros, en la temática. Digamos que él es hidrogeólogo, ¿ya? De la Universidad de Chile, y dentro de los estudios y ponencias que ha realizado, viene ya esta preocupación de hace 50 años. No sé si estoy equivocado, porque pareciera que hoy en día tuviéramos la mayor preocupación cuando hay más tierra produciendo, más plantaciones que agua disponible. ¿Cómo ha evolucionado el tema del agua en el uso y la gestión del recurso, don Raúl? Yo creo que preocupación ha habido, pero uno no saca nada en la vida con preocuparse de los problemas, debe ocuparse de resolverlo. Y el tema, en mi impresión, es muy sencillo,
primera cosa, el término sequía es un término que debiera ser abandonado, por cuanto es un término que sería aplicable en el caso de que no hubiera actividad humana. O sea, llueve poco, llueve mucho, no tiene mucha importancia. El problema de fondo es un problema de escasez. Y escasez es cuando la demanda supera la oferta. Ahora, el tema, yo creo que ustedes lo tienen demasiado claro, porque después de ver el reportaje en La Mira, el tema es como bastante obvio. O sea, es muy simple. Es lo mismo que ganar 1 millón de pesos y gastar 1,5 millones. Va a llegar un momento en que quiebra. Y esta zona, como gran parte del país, yo diría que hasta la Araucanía, está en una situación bastante crítica porque no hay agua suficiente para sostener el desarrollo que tiene el país. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a una cosa que es muy simple, digamos. Se aumentó la demanda y la oferta es más o menos constante. Incluso hay estudios que demuestran desde el siglo XIX que hay una cierta tendencia a la baja de precipitaciones. Ahora, si usted, no sé si recuerda, pero en la década del 60, 70, había un funcionamiento de los valles, sobre todo los valles transversales, en los cuales se regaba probablemente con muy poca eficiencia y había zonas de pérdida y recuperaciones. Entonces, el agua subterránea en ciertos puntos alimentaba los canales regaban, alimentaban el embalse subterráneo y la cosa más o menos funcionaba. Ahora se sacó esta agua subterránea y en primer lugar, se otorgaron derechos por cantidades excesivas. Es absolutamente claro que se otorgaron, tanto aquí como en el resto del país, más derechos de agua subterránea de lo que era razonable. Eso es una cuestión que la misma DGA reconoce. En el caso del Copiapó, por ejemplo, se debieron haber otorgado 2.000 litros por segundo, 2.500, y se otorgaron 11.500. Entonces, ese es un tema. Independientemente de otras consideraciones sobre las cuales yo no me puedo pronunciar, porque en el año 80, la Constitución de la dictadura estableció que las aguas eran privadas. Existe la creencia, digamos, equivocada, que las aguas son bienes nacionales de uso público. Es una falacia. Las aguas, a partir de la Constitución del 80, son privadas. Y dice textualmente la Constitución que aquellas personas que han adquirido los derechos de agua en forma legal son propietarios del agua. Por lo tanto, tienen pleno derecho a hacer con eso lo que ellos quieran. O sea, para que se forme una idea, en el caso de Hidroaicén, donde tiene derechos primero Endesa chilena, después la Endesa española y ahora Enel, el 35% de los derechos de Enel son de Berlusconi. O sea, las aguas no son chilenas. Chile es el único país en el mundo que adoptó este esquema, que es absolutamente idiota. Ahora, a título de anécdota, ¿sí? Yo tengo colegas en Latinoamérica y unos uruguayos se les pidió al gobierno que hicieran algunas modificaciones al Código de Agua uruguayo, pero le pusieron una sola condición, que no hicieran nada parecido al caso chileno. O sea, se toma como ejemplo, pero no en contrario, digamos. Por ningún motivo, nada que se parezca. ¿Por qué? Porque en este esquema de mercado, en que el agua pasó a ser un bien como cualquier otra cosa, tiene diferencias muy, muy importantes, digamos. Si usted, por ejemplo, necesita energía, la puede traer de otro lado. Si necesita petróleo, es cuestión de comprarlo. Pero el agua no es susceptible de ese tipo de tratamiento. Y por otro lado,
ocurren cosas que son bastante absurdas. Usted compra un derecho y lo traslada a otro punto y provoca una alteración del ciclo hidrogeológico. Esa es una cosa. La otra cosa es que el valle que ustedes tienen ahora no es el valle antiguo. ¿Por qué? Porque el agua que estaba en el fondo del valle, con pozos, digamos, muy rudimentarios algunos, otros no tan rudimentarios, pero de todas formas simples, fue sacado. Esa agua fue sacada y se fue a regar los suelos marginales, ¿no es cierto?, con plantaciones que se riegan en términos muy eficientes, y esa agua no retornó. Entonces, el problema que tienen es muy simple, digamos. Sacaron el agua y se van a quedar sin agua ni siquiera para beber, y eso es lo grave. Me contaba un médico amigo que atiende en Cabildo, que él estaba observando con mucha preocupación aumento de enfermedades gastrointestinales en niños. Y eso es un problema... Es otra arista, digamos. Otra arista del tema, digamos. Tiene muchas aristas, pero lamentablemente el tema es nacional, en primer lugar. En segundo lugar, no es de fácil solución. ¿Por qué? Porque, por otro lado, este asunto de esta guerra en que están involucrados chicos y grandes... Pero por alguna parte hay que iniciar No, yo creo que... Porque algunos plantean que basta reformar el Código de Agua o derogar el Código de Agua. No, esa no es la solución. El Código de Agua es una pésima obra. Eso sin lugar a duda que es un código pésimamente mal hecho. Pero el tema es que si usted otorga derechos sobre el rendimiento que tienen las cuencas, con un código bueno o malo siempre va a tener un déficit. Se gaste la plata en lo que se gaste, pero si gasta más de lo que gana, el problema que va a tener es exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución parte de un análisis más inteligente de todas las partes. ¿Por qué? Porque es obvio que los que tienen menos recursos son los primeros afectados, ¿no es cierto? Los pequeños agricultores, medianos agricultores. Yo veía ahí un señor que, digamos, quebraba una ramita de unos paltos. Después, que son un poquito más grandes. La minería generalmente no es muy afectada porque tienen recursos para poderse mover. Pero finalmente los grandes agricultores también se van a ver afectados. Entonces, este es un problema nacional. Y si no tiene sentido, tal como lo puse en uno de los artículos, estar pensando siquiera en traer agua desde Aysén, o sea, energía eléctrica, desde Aysén, o generar un montón de energía eléctrica, si no hay agua para realizar los proyectos. O sea, es como poner la carreta delante de los bueyes. Veamos primero, hay minerales, de acuerdo, que es el punto de partida. Pero el segundo punto importante es el agua. A mí me consta, yo he estado trabajando mucho tiempo, los últimos años en Copiapó, los niveles han bajado 100 metros. 100 metros en 5 años. Entonces, el problema no tiene una solución racional, ni simple, ni se arregla con leyes ni con nada. Este daño es un daño, yo diría que irreparable. Irreparable. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de mantener el actual estado de cosas en que los derechos de agua están garantizados por la Constitución. Por la Constitución. No hay otra forma de resolver el problema que no sea trayendo agua de otros lados. Yo no veo otra solución. Y esto... Trasvasije, por ejemplo. Trasvasije entre cuencas. Esto
Lo que pasa es que en general hay muchos problemas involucrados en esto, principalmente una mala formación de los profesionales que están en este momento ejerciendo en el país. Universidades que no tienen la capacidad docente que por ejemplo tuve yo. Tuve, por ejemplo, entre uno de mis profesores había un candidato al Nobel. Bueno, eso aquí en Chile actual no va a ocurrir. Los profesores andan corriendo de universidad en universidad para hacerse un sueldo. Pero en general la calidad de los profesionales es mala. Los sueldos son malos. Entonces hay un Estado que no tiene la capacidad para manejar el problema. Entonces los tipos, ¿qué es lo que hacen? Pasan del sector privado al sector público, ejercen una serie de acciones en el sector público y después se van al privado, y la óptica que tienen tanto gobernantes como autoridades es de 4 años. Se instalan en el gobierno, ¿no es cierto? Empiezan a conocer un poco el tema y ya se están preocupando de prepararse para ver si pueden continuar en el sistema. Y estos sistemas, este problema del agua, es un problema de que hay que tener una óptica para mirarlo por los próximos 50 años. Entonces, no es un problema de país. Esta cuestión trasciende el asunto y va a ser extraordinariamente grave porque este problema no es nacional, ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, yo tuve un curso de posgrado en Argentina con los expertos israelitas, que eran extraordinariamente buenos. Y tuve la oportunidad de conversar con un tipo brillante que se llama Aaron Wiener. Y tuve la suerte de poder tener una entrevista con él. Y le pregunté qué pensaba él si se podían resolver los problemas de agua en Chile, porque en el fondo esos problemas de esa época son muy parecidos a los actuales, con la diferencia de que ahora hay más población, hay más fábrica, hay más agricultura, etcétera, etcétera. Se le pregunté si tenía solución. Me dijo no, pero me respondió en menos de un segundo. Entonces le dije, pero ¿por qué no? Porque ustedes son subdesarrollados. Entonces le pregunté, ¿cuál es su definición de subdesarrollo? Que ustedes cuando toman una decisión ya es tarde. Por ejemplo, los países industrializados cambiaron de carbón a petróleo porque era más conveniente. Cuando ustedes cambiaron, ya el carbón era una alternativa conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Se lo puedo poner en ejemplo que no quiero crear mayores conflictos. ¿Usted le ha escuchado al presidente de la República referirse al tema agua? De verdad no. Entonces no es problema. Si no está en la televisión, no es problema. A mí me han entrevistado para este programa que ustedes vieron. Me fueron a entrevistar de Santiago hasta mi casa. Y en el programa que hay en Televisión Nacional, el de, ¿cómo se llamaba? Bueno, concreto, tuve una entrevista de 1 hora y media, pero no salió publicado. ¿Por qué? Porque estaba diciendo cosas que son reales. ¿Afecta intereses? Es lo más probable. Imagínese usted que en este momento en el Valle del Copiapó, 1 litro por segundo, un pozo que tenga 1 litro por segundo, se transa el litro por segundo, el litro, en $100.000. Si usted tiene un pozo que da 10 litros por segundo, lo puede vender con derechos, así los dé o no los dé, gana $1 millón. Y un pozo de 100 litros por segundo son $10 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Copiapó? En el Copiapó pasa lo que a ustedes les va a pasar. En el sector que le llaman 4, o sea, desde Malpaso hasta Copiapó, no hay un parrón, nada. Hay pura leña seca. ¿Por qué?
porque los agricultores no son tan estúpidos entre tener problemas, que los pozos están entregando poca agua, que le pagan una estúpida patente por no uso, lo cual yo lo haría al revés, digamos, el que no usa el agua subterránea yo le daría un premio, pero no lo castigaría por no usarla. Eso es francamente estúpido. No sé a quién se le ocurrió. Y tener problemas con las inclemencias del tiempo, que llueve, que no llueve, que los temporeros, que los abonos, que las leceras, mejor venden los derechos y se van a un penthouse en Santiago y se acabó el cuento. Leonardo, una realidad que es de Copiapó, pero dice que eventualmente va a pasar inevitablemente pero si en el Valle. Pero si ustedes la tienen hoy día. Yo la otra vez estuve en la planta de Val y vi unos camiones de aljibe. Entonces pensé que estaban sacando agua para llevarle a la gente. No, los agricultores le están vendiendo agua a Val, iban a dejar agua ya. Nosotros acá, don Raúl, estamos ya 2 años casi con camiones de aljibe. Todo el abastecimiento de agua potable en la ciudad de La Ligua y de hartos APR rurales se sustenta con camiones de aljibe. Entonces son agricultores que, como usted bien dice, le están vendiendo a contratistas que ellos a su vez le traen a la planta de Val. Y ahí hay toda una suerte de la calidad del agua, que explica lo que está pasando con los niños en Cabildo. Pero también se da este tema de que algunas personas que inscribieron derechos de agua años atrás, hoy en día son los principales vendedores a estos grandes empresarios que han comprado estos derechos para blanquear su situación de extracción ilegal. Entonces, compran y trasladan y terminan con una situación cuadrada en el papel, digamos. Claro, pero el problema es que el recurso no es infinito. Por supuesto. Y ahora, el problema es sumamente grave porque, en Chile existen 1800 APR. Cuando yo participé más o menos en el diseño y la ubicación de pozos, como de 400 de ellos. Nunca pensamos que se iban a producir descensos de niveles tan horribles que se iba a cometer una política, porque la DGA tiene definido lo que se llama un volumen sustentable, o sea, un margen en el cual deben fluctuar los niveles dentro de los pozos. Pero resulta que en el Copiapó están llegando al fondo, ¿no? O sea, pozos secos. ¿Cuál ha sido la proporción histórica en materia de agua de superficie versus agua subterránea? A ver, que el problema es que son una sola cosa. Pero para aclarar lo que muchas veces, desde su punto de vista, aclarando también esta ignorancia que estoy expresando yo a través de la pregunta. El tema es que incluso el código separa, hay unas hojas para el agua superficial y otras hojas para el agua subterránea, pero son una sola cosa. Y en estos valles transversales donde se sabe más claro, por ejemplo, las recuperaciones que tiene la Aconcagua en la segunda sección, de San Felipe hasta Puntilla Romeral. Esas recuperaciones son agua subterránea. Y después, en la primera sección, entre Estación Chacabuquito y San Felipe, el río recarga el acuífero, o sea, estamos hablando de una sola cosa. Entonces, esa separación es torpe. Es en el único país donde se hace esa separación. Entonces, el agua es una sola. Es la misma. O sea, el recurso es uno solo. Claro. Entonces, yo lo veo complicado porque esos sistemas de agua potable rural, tengo entendido que abastecen del orden de 1,5 millones de personas. Y esos pozos van a quedar secos porque esos fueron pozos que se hicieron con bastante bien, digamos, cuando todo este sistema de agua está en manos del Estado. Lo mismo que el sistema eléctrico. Y nunca han habido más fallas del sistema eléctrico que del sistema de agua que están en manos de privados. Ahora, el tema, yo no le veo solución. No le veo ninguna solución. ¿Por qué? Porque no es un tema que le preocupe a nadie. Nadie está interesado en resolverlo. Yo escribí el documento, que primero que le mandé a usted, hace 20 años.
en la red ha sido bajado 30.000 veces. Cuando lo escribí se lo mandé de extrema izquierda a extrema derecha. Me llamó una diputada de la cuarta región. Y me dijo, mira Raúl, esto es exactamente lo que tú describes, exactamente lo que está pasando en la cuarta región. Te voy a poner en contacto con asesores míos hasta el día de hoy. Se lo mandé ahora a todos los actuales. Estuve de asesor de la comisión de la Cámara que investigó este tema que ustedes están viviendo. El resultado es cero. Cero. Entonces, el país no quiere resolver este problema. Están más preocupados que si 100 senadores o 20 senadores o 40 diputados, etcétera, 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 no se dan cuenta. Fíjense que hay hechos que son, que no sé cómo no los analizan con un poco de inteligencia. Me parece que la inteligencia se perdió en este país. ¿Por qué? Porque se cortó el agua en Santiago 2 veces, hace no mucho tiempo. Porque en teoría había habido una lluvia que había provocado mucho barro, etcétera, lo cual era una mentira. ¿Ya? Apareció un gerente, estos gerentes que duran poco, y no digo que haya que hacerlo durar mucho, pero el problema es que cada empresa tiene historia. Yo muchas veces para atender algunos problemas de VAL he tenido que venir acá a Cabildo o a la Ligua a buscar funcionarios que echaron, porque son los que saben las cosas. Se perdió la historia, ¿ya? Entonces, el problema es que no hay interés en resolver el asunto, y no creo que no está en ningún programa. Pero hay candidaturas que plantean, por ejemplo, nacionalizar el agua. Pero ¿qué va a nacionalizar si no queda? Po? Es como que nacionalizar a los bancos y están casi todos los bancos casi quebrados en cero. Sí, ese no es el tema. O sea, no se debió haber aceptado la Constitución del 80. Ya, pero si tuviéramos que partir por algo, ¿cuál sería usted el tema al cual echar mano definitivamente? A ver, para ya no ahondar más en el daño que ya está hecho, digamos. Bueno, porque el problema ¿y de dónde va a sacar agua? Porque esta cuestión de los camiones de aljibe le ha funcionado 2 años, puede que funcione otro año más, y otro más, y de ahí para adelante ¿qué van a sacar? ¿De dónde van a sacar agua? Don Raúl, bueno, es un honor realmente escucharlo con la claridad que usted tiene sobre el tema y la experticia, pero aprovecho también de preguntarle algunas cosas que van saliendo como noticias y que uno a veces también las encuentra tirada de las mechas, como usted dice, una locura. Por ejemplo, hace tiempo atrás salió que existía un proyecto de traer agua del sur, pero por una cañería marina, con barcos de estación de rebombeo hacia el norte. Sí, pero que esa cuestión es, por decirlo menos, es estúpida. ¿Por qué? Porque esa es una idea de unos franceses que andan vendiendo una pomada. Sí. Pero resulta que para traer agua, supongamos, del Biobío, porque hay una cosa que es obvia. Chile tiene varios problemas. Tiene agua cuando no la necesita y no la tiene cuando la necesita. Primera cosa. O sea, ¿qué pasa? Que todos los ríos de Chile, incluso en verano, incluso en el norte chico, tienen excedentes en desembocadura, que se pierden en el mar. ¿Estamos? Eso es un hecho. Segundo hecho, no tenemos embalses suficientes. ¿Cierto? Aquí tienen el embalse de Los Ángeles, que se hizo hace no muchos años. No tenemos. Tenemos solamente el de Alicagüe arriba. Ya. No hay capacidad de almacenamiento. Muchos de los consumos son estables en el tiempo. Por lo tanto, requieren un abastecimiento constante en el tiempo.
las precipitaciones, que son la fuente de alimentación de las cuencas, son variables en el tiempo. Entonces usted tiene que tener embalses para poder regular y abastecer aquellos periodos que hay poca precipitación, poder tener capacidad de almacenamiento para... Es lo que están haciendo y que mostraron ustedes en el video. ¿Estamos? Otra cosa que es complicada es que Chile tiene una pendiente muy fuerte. Entonces, los embalses no son muy rentables, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la relación entre lo que hay que poner en el muro y el agua embalsada es poca. ¿Estamos? Y, por otro lado, al no haber embalses, no hay capacidad de iniciar otro tipo de proyectos, como por ejemplo recarga artificial de acuíferos. Y este proyecto de traer agua por el borde no considera una cuestión que es sumamente importante, la energía, porque el agua no se va a venir por decreto. ¿Ah? Y traerla desde allá hasta, me imagino, no sé, Copiapó, es un costo pero de loco. Por ejemplo, en el caso de Copiapó, traer agua de caldera, desalada, para abastecer a Copiapó, el metro cúbico cuesta $4.60 puesto en Copiapó. Agréguele los costos de distribución, el bombeo, cuestiones por el estilo, van a 6, o sea, 3.000 pesos el metro cúbico. ¿Quién lo paga? Aquí la gobernación está pagando algo de 2.000, creo que pagan por el metro cúbico trasladado en camión. O sea, ya estamos en cifras que son una locura. No, ahora, cuando en Chile se pensaba y los temas eran temas de país, el Estado está compuesto por profesionales que costaba harto entrar, digamos, a la institución del Estado, y era prestigioso trabajar para el Estado. Se inventó un proyecto que se llama Río de la Unidad. Es un proyecto que tiene un pecado venial, digamos. Que se década del 60, ¿no? No, del 72. 72. Lo hizo un grupo de ingenieros que eran... el Ministerio formó una oficina que se llamó OPRU, la Oficina Proyecto Río de la Unidad. Curiosamente está integrada, era el gobierno de Allende, digamos, el gobierno de la Unidad Popular. Pero estaba integrado, el grupo de ingenieros eran mayoritariamente momios, eran todos ingenieros endesa, talentosos. Creo que de los mejores ingenieros que hemos tenido en la especialidad. Y se inventó el proyecto para traer agua desde el Maule por la cordillera, por el Río de la Unidad, que tenía una variante que se llamaba el Canal de la Prosperidad, que era sacar agua del Valle del Maipo para llevarla al embalse Peñola. Ese proyecto está hace 40 años, es un proyecto que está hecho por buenos ingenieros. No creo que en este momento tengamos ingenieros para hacer una cosa similar, salvo copiarlo y actualizarlo. Pero traía agua gravitacionalmente hasta Antofagasta. Y está hace 40 años y yo lo encontré. Y me costó caro, me costó $600, porque lo tuve que hacer, escanear, y está en la biblioteca de la Dirección General de Agua. Y ese canal de Río de la Unidad sacaba agua de excedentes en la alta cordillera. Supongamos, por ejemplo, que en Puntilla el Viento hubiera un tranque. Si hay un excedente ahí, pasa a esta cuenca. Y como se supone que en invierno hay excedentes, se trasladan a la otra cuenca y así sucesivamente, y el trazado está hecho hasta Antofagasta. Y esa solución la vieron porque se previó, porque Chile tenía agua para vivir, digamos, para sustentar su actividad poblacional, industrial, minera, etcétera, etcétera. Agua como
en el 80 había un equilibrio entre oferta y demanda. Del 80 para adelante la demanda superó la oferta y ahí tenemos los resultados. Y esta cuestión está escrita, está dicha. Yo la advertí en la década del 90, ese artículo que le mandé a usted es de la década del 90. Tiene que ver aquí claramente el modelo de desarrollo agrícola que ha elegido también nuestro país. En exportar, en constituirse en una potencia alimentaria. A ver, el tema es que en este país uno es libre de hacer lo que quiera. Si usted se quiere, se toma el agua. O si quiere, no sé, pues la regala, la ocupa en hacer cultivo, pero es obvio. ¿Sabe usted que en este momento el principal problema de China es un país bastante grande, tecnológicamente muy bien dotado, va a llegar a convertirse en la primera potencia económica mundial? El principal problema que tiene China en este momento para el desarrollo es el agua. No es la cantidad de ingenieros, no es la cantidad de computadores, no tiene ninguna limitación de ese orden. El problema es el agua. La guerra que hubo de los 6 días entre el Estado de Israel y los Estados árabes se planificó de la siguiente manera. Se tomó 10 geólogos, de los mejores, israelitas, y yo estuve con ellos, los conozco. Se les mandó a la Universidad de California a Los Ángeles. Se doctoraron allá. Volvieron al Oriente Cercano, estudiaron la hidrogeología del área y con los militares definieron los objetivos. Algunos eran militares, como la altura del Golán, porque con eso podían disparar para no sé qué cuestión, pero los otros objetivos eran hídricos. Y Israel tiene el 99% de sus aguas controladas, con un desierto de Sinaí que no es como el que uno cree. En el desierto de Sinaí llueven 300 milímetros. Entonces, el problema que tenemos es producto de nuestras propias estupideces. Si usted no hace embalse, se pone a cultivar en las ciudades. Yo no entiendo, por ejemplo, todo este crecimiento inmobiliario, ¿de dónde va a sacar agua? Fíjese que y más aún con una especie, Leonardo, subtropical como predomina en el valle, que es la palta. Claro, acá nosotros crecimos el valle de 2.000 a 10.000 hectáreas de palto en una década y bueno, ahí se produjo todo el desbalance. Y también en la costa, por ejemplo, en Maitencillo, hace 2 años atrás también hubo una crisis del agua porque hay un crecimiento inmobiliario tremendo. En Maitencillo no hay agua potable. No hubo, si ahí solucionaron Esval, trajo una red costera. No, señor, no. Pasa por la carretera, pero no hay agua potable en Maitencillo de Esval. No, señor, yo vivo allá, po. ¿Y quién abastece? Cada uno se abastece como puede, po. Yo pensé que le habían conectado a esa matriz. No, Esval no quiere. Yo vivo en el Cerro Tacna, donde están los parapentes. A mí me llega agua en camión de aljibe, hace 14 años que vivo ahí. ¿Por qué? Porque si le entrega agua a la Junta de Vecinos, ¿ya? La Junta de Vecinos es la que tiene que pagar. Y si algunos de los residentes que van temporalmente, no como yo que vivo permanentemente, no paga su cuenta, Esval corta el agua. Pero ahí tuvieron una crisis por todo el desarrollo inmobiliario también respecto a los permisos de edificación y todo, porque no tenían nada de factibilidad. Eso no me pregunte porque no lo voy a responder, aunque el tema lo conozco. Pero por ejemplo en Santiago, cuando ocurrió esa cuestión en el río Colorado, que es un afluente del río Maipo, el gerente de aguas andinas dijo que tenían 1.000.000 de metros cúbicos, 900.000 metros cúbicos para ser más preciso, de reserva. Si usted
esos 900.000 metros cúbicos existieran, usted tiene agua para 2 días en Santiago. Y se cortó a las pocas horas, o sea, no existe esa reserva. O sea, podríamos vivir una crisis En cualquier momento. en cualquier momento. Pero si el problema es que todo está malo. Po. Por ejemplo, los blackouts. Yo me recuerdo en el año 68, cuando estaba Frei Padre, nunca tuvimos un blackout. Y yo ahora, conociendo que ahora que el sistema eléctrico está en manos de diferentes privados, yo tengo un generador para enfrentar un corte. Pues yo no puedo ir sin electricidad porque tengo un hidropack que funciona con corriente, la banda ancha y una casa. Don Raúl, una opinión. Mira, aquí nosotros tenemos algunos sectores de comunidades que con mucha fuerza han planteado que ellos se oponen a la construcción del embalse y que plantean como la autogestión de una microcuenca, como ellos manejar el agua en forma local por pequeños sectores, digamos. Que no sea el Estado, propiamente tal. Claro, que no sea el Estado propiamente tal, sino que la solución se busque como hacia pequeños valles, pequeñas microcuencas que están abarcando una población determinada. Por ejemplo, el caso de Guayacán, ¿no es cierto?, que a ellos les afecta, si se construye el embalse de Los Ángeles, a ellos les afectaría ahí la expropiación y les modificaría bastante su sistema de vida. Entonces ellos plantean no a los embalses, manejemos el agua en forma local, por así decirlo. Pero nosotros también algunas conversaciones con ellos, que sean a veces por Facebook, por redes sociales, les decimos que con lo que usted planteaba de que cada vez llueve menos o que hay alto y bajo, eso tampoco en el tiempo es sustentable, digamos. No. A ver, no conozco el detalle, así que no voy a opinar, pero hacer pequeños tanquecitos es un proyecto que está desarrollando INDAP, de tal manera que se aproveche el agua que cae en pequeñas cuencas. Pero eso le puede resolver un problema a un agricultor durante un año, ¿cierto? De 10.000 metros cúbicos, 15.000 metros cúbicos. Y le puede permitir subsistir. Pero si le tocan 2 años seguidos con poca lluvia, ¿qué hace? Claro, ahí ya estarían al filo de poder mantenerse. Ahora, yo no veo otra solución que no sea el río La Unidad. ¿Por qué? Porque el problema, yo vengo llegando del Elqui y del Limarí. El embalse Paloma está seco. Uh-huh. El Cogotí. En fin, no hay ningún embalse que esté en condiciones normales. Ahora, yo creo que, a ver, entiendo que no haya muchas ganas que el Estado se haga cargo del tema. Yo lo entiendo, sobre todo el Estado actual. Pero en su tiempo, cuando el Estado estaba a cargo de estos temas, estos problemas no ocurrían. Nunca se cortó la luz. Se hicieron obras que hoy día no se harían. Nunca faltó el agua potable. Se desarrolló todo el problema de agua potable rural. Las carreteras eran perfectas. Mire, se lo voy a poner en un solo ejemplo. Yo uso mucho la carretera norte, cuando voy y vuelvo de Santiago. El único tramo bueno es lo que queda del camino antiguo en la Chilca, el que se hizo hace como 50 años. Le pasaron una lijadora y quedó, pero el resto lo están parchando todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, esto es una obra mayor, ¿ya? Y esta obra mayor la tiene que enfrentar, no sé cuánto costará, no soy especialista, yo soy geólogo solamente, pero si no se trae agua desde el sur, no sé qué va a pasar porque el problema social es grave. Las viejas en Tierra Amarilla, digamos, agua arriba de Copiapó, no tienen agua para lavar ni para los baños. Han salido a quemar neumáticos.
¿Qué hacemos con todo el secano costero? ¿Qué hacemos con esos viejos? Que viven de sus pocos animales, que los salen a vender al camino y cuestiones. Se crea un problema social complicado. Lo que pasa es que son muy pocos y no pueden salir a la carretera a quemar neumáticos. O los medios O no sea, van a ir a claramente verlo. se desprende también de su palabra que aquí hay un problema de carácter político y tiene que ver con una visión del tipo de Estado que tenemos versus el que podríamos tener en relación a más que subsidiario, más que regulador, en definitiva un Estado que eche mano, digamos, al tema económico. Espantando un poco los fantasmas. Yo creo que el sector privado ha sido un motor de desarrollo, digamos, sin lugar a ninguna duda. Pero ahí está. A ver, estos temas en países desarrollados los tiene el Estado. Ahora, evidentemente que si usted tiene un Estado de gallos incompetentes, les paga mal, son unos sinvergüenzas, se entran por pituto, bueno, evidentemente que ese Estado no va a funcionar bien, pues. O que salen del Estado y pasan a la empresa privada contraria. Claro, como lo inmediatamente. señaló, dan 4 años, tantean el terreno y después Pero van a la contraparte. Pero digamos. en el caso no vamos a dar nombres, pero aquí hay una cuestión obvia. Se nombra una persona en un puesto del área privada, que es empleado del gallo que lo está nombrando, porque el gallo tiene poder político. Va al Estado y adopta una serie de decisiones, firma un montón de cuestiones, termina el periodo, sale para afuera y después va y lo defiende de las mismas estupideces que hizo. Eso nadie lo quiere. Pero el problema es que no se entiende, y eso es lo que a mí me molesta, es que esto nos afecta a todos. Pero más que estupideces no serán de inmoralidad. No me atrevería a calificar eso, digamos, lo que hagan las personas. Porque no es mi da tema. la impresión de que está muy bien hecho, digamos, y que tiene un objetivo y un A fin ver, que tiene que ver con el lucro principalmente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la cosa es distinta. Lo que yo vi en el programa que ustedes mostraron, en La Mira, hay una cosa que yo no voy a entender nunca. Entendí que había un gobernador UDI, ¿no es Sí, cierto? al comienzo de este gobierno. ¿Ya? Este señor se dio cuenta o le informaron que había un montón de cosas feas, por darle un nombre. Fue y le dieron una entrevista el ministro del Interior, Hinspeter. Hinspeter, a los 4 días. Eso no es frecuente para un gobernador de Petorca, porque es una gobernación medio rasca, digamos. Va y le da una audiencia a los 4 días, quiere decir que el tema era complicado. Pide que le den respaldo. Hinspeter, que en el fondo era el vicepresidente, le dice 100% de respaldo, limpie toda la basura, ese fue el término que ocupó. Sí, eso dijo, ¿Ah? sí. Vuelve el señor a Petorca, empieza a hacer algunas movidas y duró 5 días y ¿quién pidió que lo sacara? La UDI. ¿Usted me puede explicar esa lógica? Bueno, en estricto rigor de Renovación Nacional. Pero en todo caso... A ver, pero Sí. Pero párele un poco el asunto. El tema... No, pero él es la UDI cuando hizo la denuncia. A mí lo que sale en el programa es que la UDI pidió que lo sacara. Supongamos que no es... Tiene razón. Después Sea la UDI, pero los afectados no eran UDI, po. No. ¿Y por qué la UDI lo sacó? Entonces, yo no tengo tan claro el panorama y prefiero no opinar. Bueno, él habría detectado alrededor de 65 drenes clandestinos. Pero basta con detectar, desactivar esos drenes para que el agua vuelva, como también se ha dicho. Por lo que usted ha señalado, la impresión es distinta, digamos, pero... Sí, imposible. Yo eso es lo que siempre he planteado también, que porque ya las hectáreas que vemos secas ya se secaron. Tenemos 4.000, 5.000 hectáreas perdidas. Están estos vergeles de los grandes empresarios con drenes o denuncias, y independiente que se destruyan esos drenes, la situación de escasez o de falta de agua
va a seguir igual. Pero yo otra vez me fui a ver un médico a Cabildo y ocurre que había llovido 2 lluvias y el estero estaba seco y todavía siguen con los camiones de aljibe en Nepal. ¿Y qué pasa en el verano? Cuando los agricultores ya no estén en condiciones de venderle agua a Esval. ¿Con qué agua van a tomar? Bueno, ahí Esval lo que ha hecho en momentos críticos ya está trayendo camiones de otra cuenca. Trae de Artificio Cabildo, de Dijuelas creo que también ha estado trayendo en algún momento en que ya los de acá no sustentan el abastecimiento. Yo creo que eso no tiene muy contento al directorio de Esval. Pues los costos deben ser enormes yo también. Y eso va a pasar en Santiago, va a pasar en la cuenca, en todas las cuencas de Chile. Yo los últimos 3 años he ido a la Araucanía. Lo que más he visto son camiones de aljibe. El verano, sí. También lo comentamos acá en algún momento, ¿no es cierto? Que en Temuco Sí. el verano, todas las comunidades rurales, camiones de aljibe por todos los esteros secos, sin pozos, sin nada. Lo que decía don Raúl, una cosa súper importante es esa visión de que el Estado asume estos desafíos a largo plazo sin pensar en los costos políticos ni en las ganancias políticas de 4 años. El mejor ejemplo, ¿no es cierto?, es La Paloma, Recoleta, Cocotí, que son embalses enormes que han sustentado el desarrollo de Limarí y Choapa también en parte, por muchos años. Ahora están bastante críticos y están interconectados también. Tienen una red de tuberías que producen estos excedentes, canales que cuando uno les sobra va hacia el otro. Entonces son obras monumentales que hoy en día a lo mejor no exista un gobierno o algún político que uno vea esa voluntad de asumir esos desafíos. Claro, con ese Estado, claro, que tuvo su época y su apogeo durante determinados... Bueno, que también no quiero hacerlo extensivo a todo, digamos, pero el Parlamento que teníamos en una época, en mi época, no es el Parlamento que tenemos ahora. Ni siquiera el vocabulario que usan los parlamentarios es el adecuado. Y pasan todas estas cosas como raras, o sea, yo no logro entender. O sea, el país en que yo me formé es un país que no existe, eso lo tengo sumamente claro. Porque tú estás hablando de embalses que se construyeron... El año 40 creo que fue La Paloma, No después. un poco después, creo que el 50 tiene que haber sido. Pero está Rapel, Colbún, etcétera, etcétera, hay un montón. Y siempre hay una situación de chamullo, de enredo. Esta misma cuestión que a mí me resulta muy difícil dar una pelea para entender estas cuestiones porque hay cosas que no entiendo. Este señor de impuestos internos trabajaba para Price Waterhouse, defendió ante el Servicio de Impuestos Internos a Johnson, ¿no es cierto?, con argumentos para que no le cobraran no sé cuántos miles de millones de pesos, son 200 millones de dólares. Son 58.000 millones. ¿Ya? 60.000 millones. Después lo nombran director del Servicio de Impuestos Internos, condona los intereses y multas, y la Contraloría se mandó un tremendo informe de 77 páginas en que parece ser que no actuó muy correctamente. Y lo que es más grave, ningún funcionario público es sancionado. Si el tipo hace una embarrada, lo sacan. Y no se le puede perseguir penalmente, a no ser que se haya robado un auto o plata. Pero de las decisiones técnicas no es responsable. Se condona al momento en que se va a producir la venta Cencosud, digamos. O sea, habían intereses Pero obvio. cruzados ahí, pero de todo tipo. O sea, el tipo, no sé, pero por lo menos en mi tiempo esas cosas no ocurrían. No, ¿y qué piensa usted, don Raúl, de una idea que yo por lo menos se la escuché al exdirector de Agua, Rodrigo Weissner, de que una manera de que el Estado pudiera recuperar estos derechos era vía expropiación? Hay quienes no lo estaban usando y obviamente sugiriendo a precio de mercado, lo cual también es una locura porque los derechos de agua
la constitución de un derecho no tiene un mayor costo, digamos, es un costo relativamente menor, pero que el Estado pudiera recuperar derechos para sí vía la expropiación de derechos. Hay quienes no lo están usando Mire, por decirlo menos suave, me parece estúpido. O sea, yo le regalo a usted algo para que lo use en su bien y el bien de su semejante, y después solo tengo que pagar a precio de mercado. Hay que estar loco, po. ¿No es cierto? Bueno, en el día de hoy estamos conociendo, analizando la temática del agua con el hidrogeólogo don Raúl Campillo y también Leonardo Olivares, con quien estamos de alguna manera planteándonos de la vereda de quienes, si bien hemos vivido, sufrido el problema, queremos adentrarnos mucho más en profundidad respecto. Y a mí lo que me interesa es poder seguir quizás analizando el tema del río de la unidad, que parece que hoy en día todo está puesto sobre la base de el uso de la eficiente del recurso. No. Y pueden haber otras orientaciones que apunten también a otros objetivos con el tema del agua, no solamente la eficiencia. No, que el problema va por otro lado. El porcentaje de agua que se ocupa para la población es relativamente poco. Se pueden producir ahorros, pero empecemos por ver ciertas cosas. Por lo menos en el Gran Valparaíso, del agua que capta ESVAL factura el 50%, o sea, se pierde el 50%. Entonces, pongan atajo a eso. En el caso minero, los mineros ocupan muy bien el agua. La reciclan casi todas. Casi todas, son muy cuidadosos. En el caso agrícola, es un tema complejo, porque las paltas en Estados Unidos, la uva, el copiapó, qué sé yo, se vende a buen precio, la gente es libre de hacer eso, pero en el fondo seamos conscientes que estamos exportando agua, porque los gringos nos compran eso, no porque sean idiotas, sino porque ellos no tienen agua. Entonces, nosotros sacamos nuestra poca agua para mandársela como uva a ellos. Eso es legal. Yo no estoy contra eso, pero seamos conscientes que se nos acabó el agua. Y lo que ustedes están viviendo hoy día, mañana va a ser peor. Y pasado mañana va a ser mucho peor, y va a llegar un momento que se van a tener que ir de aquí porque no hay agua. Bastante lapidario Pero si ustedes lo están viviendo, ustedes lo mostraron. Ese señor que quebraba las ramitas, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Es que eso es lo pero que pero había una frase viendo. también que se iniciaba el programa y que decía: el que tiene dinero tiene agua, el que no tiene dinero no tiene agua. Era como graficaba, ilustraba quizás un poco. Pero como bien dice don Raúl, esa situación a largo plazo, en 3-4 años, igual no va a ser tener la oportunidad sostenible, ni siquiera el que tiene dinero. pero en 8 años más, 5 años más, también es un va a problema pasar. de tiempo. Sí, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay dos tipos de situaciones. Una de los frescos y sinvergüenza, coimeros, que hay en todo el país, en todo el mundo, probablemente. Y otros que se basan en un principio que en el Código Penal está muy bien descrito, que se llama el principio de la confianza, que es muy simple. Si yo le pido un derecho de agua subterránea a la Dirección General de Agua, y no soy hidrogeólogo, yo confío que la Dirección General de Agua está tomando una decisión informada. Y si me lo entrega por 70 litros por segundo en forma permanente y continua, es porque ha hecho los cálculos para entregármelo de esa forma. Yo creo que el problema es otro. No es lo que plantea Rodrigo Weissner, que fue el que le otorgó los derechos a Pérez. Yo creo que el problema es otro. El problema, según yo lo veo, y parece que nadie más lo quiere ver así,
es el siguiente. Supongamos que yo el año 50 obtuve un derecho de agua. 55, 80 para los efectos prácticos da lo mismo. Y lo obtuve por 70 litros. La Dirección General de Agua empezó a dar más derechos y ya mi pozo, por efecto de baja de niveles, me da 40 litros. Resulta que ese derecho de agua es un bien raíz, ¿no es cierto? Lo que yo haría no es, digamos, comprar los derechos. Yo lo que haría como particular es exigirle al Estado que me pague los 30 litros que me quitó, po. Porque en el fondo es lo mismo que un sitio. Yo tengo un sitio de 1000 metros cuadrados y llega el Estado por un capricho de él, me corta 30 metros, me los tendrá que pagar él, po. Entonces es el Estado el que tiene que restituir a los que afectó, po. Y no solo eso, comete la estupidez de que si usted no está sacando los 70 litros y está sacando 40, producto de torpes decisiones del Estado, le obliga a pagar una multa del porte de una catedral, po. Entonces alguien está loco. A mí lo que me preocupa de todo es aquello que tiene que ver justamente con que ya no basta ni siquiera las consignas de nacionalizar el agua o derogar el código de agua, porque claramente aquí hay un daño físico concreto, real. Que nos afecta a todos como país, que no tiene una solución rápida, que requiere que todos nos pongamos de acuerdo y que elaboremos un plan hídrico de aquí a 25, 30 años. Por ejemplo, la idea de trasvasijar agua desde la Concagua hacia acá también hace hartos años que se mencionaba como una alternativa, nunca se ha avanzado. Porque somos subdesarrollados. Estaba la idea, por ejemplo, de un embalse en Cerrillos de Catemo al interior. Porque se levantaron también los propios regantes y canalistas de la Concagua. Y había también intereses de carácter político electoral en esa época. Bueno, que esa es la falta de visión a largo plazo. Que ahí está el tema, digamos, que con la Constitución del 80 usted privatizó algo que nunca debió haber privatizado. Eso es un absurdo. Esa es la cosa más estúpida que se ha hecho en la legislación chilena. Antes usted le entregaban el permiso para usar el agua, pero el agua seguía siendo chilena. Pero aquí no. Entonces ahora usted, para recuperar agua, tiene que el Estado pagarle una fortuna a precio de mercado. Hay que ser imbécil, po. Bueno, la justificación que se dio en esa época era por el tema de la expansión de las inversiones que supuestamente las empresas extranjeras iban a hacer en el tema del agua potable, digamos. ¿Pero qué inversiones hicieron? Si no hicieron ninguna, po. Y además le entregaron los derechos. Y o sea, como hemos ido aclarando con numerosas temáticas, aun cuando ya se sabía, pero claramente aquí el agua no es chilena. Partamos. Primera cosa, ¿no? El Estado minimizado, jibarizado, a diferencia, ¿no es cierto?, del Estado que de alguna manera por consenso político, porque ahí claramente los intereses políticos iban con una visión de país. Hoy en día parece ser que los intereses y las visiones van directo al bolsillo o a las cuentas corrientes. No tenga la menor duda. Y ahí es donde está el entrampado, la temática de ir distendiendo, resolviendo un problema tan profundo y grave y tan importante. Y no es un eslogan, digamos. O sea, si no tenemos agua en la provincia o en los valles, como usted dijo, va a llegar el momento en que esto colapse. Me llegó un artículo de un centro de investigación de recursos hídricos que está en Iquique. Está la embarrada en Tarapacá. En Arica no, porque arriba llueve. Pero en Iquique hay problemas de contaminación serio. Y usted sigue cascando
ellos llegan hasta Coquimbo. Pero si usted sigue estudiando, es lo mismo hasta el sur. A mí me ha tocado ir a resolver problemas en Punta Arenas. Claro, cualquiera podría pensar el agua sobra, digamos. Y en el caso de Magallanes, Aysén, uno, por ejemplo, cuando ve las solicitudes de derechos de agua que salen en el diario oficial, una cantidad de solicitudes del sur, pero impresionante, de los ríos australes. Solicitudes tras solicitudes por caudales bastante grandes. Entonces una cosa que va a colapsar en algún momento. Acá en la provincia nosotros tenemos 47 APR aproximadamente. Y tenemos unos 35.000 personas que son las que se abastecen de agua potable rural. Tenemos algunos muy pequeñitos, muy rústicos, hasta algunas cooperativas como la de Valle Hermosa acá, que tiene 1.500 arranques, que es una de las más grandes de la región. Entonces, el problema en el que podemos caer en algún momento por colapso sanitario, desabastecimiento, es un riesgo que estamos corriendo. Y lamentablemente se mezcla todo esto con temas políticos, discusiones, acusaciones, y no hay esta visión hacia futuro de plantear la construcción de embalse, traer agua desde la Concagua, para que sustenten el desarrollo de esta provincia, pero más que sustentar el desarrollo y crecimiento futuro, asegurar un poco lo que hay, porque si no, tampoco se trata, digamos, de seguir plantando si no tenemos más agua, sino que llegar a un consenso, tal vez decir, esta es la capacidad que tienen los acuíferos acá, con trasvasije o sin trasvasije, y esa superficie mantenerla. Pero lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en Copiapó, el crecimiento en los 80 de los parronales, una locura. El crecimiento aquí en los paltos en 10 años, una locura. En Ovalle también pasó un poco con los paltos, que empezaron en los 90 también, palto, o cítricos en lugares que ya no eran cerros de secano, y llegamos después a estos problemas que tenemos ahora. Yo creo que hay que escuchar más a gente como don Raúl. Yo creo que definitivamente con esa visión de país, con esa visión técnica profunda respecto a este tema, más allá de la coyuntura política o de la ventaja o del cálculo electoral, porque cuando se hacía esta posibilidad del trasvasije de agua a la Concagua, habían parlamentarios que defendían a los que se oponían al trasvasije. ¿Qué saben los parlamentarios? Son claro, por eso mismo. Es decir, necesitamos ya que este tema se pueda ya analizar o reformular, reformular, desde otra óptica, desde una visión país y de futuro, porque reyerta... Los concagüinos tampoco ellos pueden crecer ilimitadamente en el tiempo plantando más frutales. Porque los ríos, al final, ¿de quién son? O sea, ¿son solamente los habitantes de las cuencas o los ríos son parte de la naturaleza de un país? Son del país. Son del país. Entonces, y ahí es el Estado, en definitiva, el que debe, de alguna manera, resolver. Pero con esta institucionalidad, obviamente... No. Hay que cambiar muchas cosas en este país. Por eso, habría que partir, digamos, por algunos temas que tienen que ver con, alguien decía por ahí, dar el carácter, digamos, de un derecho en la Constitución como punto de partida. Mire, si al final los problemas no son tan graves. Yo conozco conscientemente este país como el año 60, fui dirigente estudiantil, fui miembro del directorio de la fecha, algo conozco de esta cuestión. Cuando Allende planteó la nacionalización del cobre, se escandalizó medio mundo. Bueno, resulta que no pasó nada. Y Codelco le ha entregado al fisco chileno, en el periodo que lleva, 150.000 millones de dólares. Si no lo hubiera nacionalizado, esos 150.000 millones de dólares, que es el equivalente, tengo entendido, a los fondos de las AFP, estarían en otros países. Tenemos una opinión a través de la línea telefónica 71 21 22. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Juan Carlos Contreras. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más que nada para felicitarte por el invitado de lujo que tienes hoy día, don Raúl,
que me parece que estas son las voces que hacen falta, de escuchar a estas personas con una experiencia tan grande y además con una claridad tan precisa con respecto no solamente al problema del agua, sino a muchas cosas que están ocurriendo en este país. Así que más que nada es un gran saludo y felicitarte una vez más por este gran invitado que nos está acá deleitando con sus opiniones. Bueno, muchas gracias. Tenemos abierta también muchas cosas. Tenemos abierta la línea justamente para recoger opiniones, consultas respecto a esta temática. Ya don Raúl ha estado en numerosos programas, CNN estuvo, ¿no es cierto? Sí, bueno, en la mira, una hora de entrevista, después no salió ni un segundo. ¿Sí? Vamos, 71-21-22, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Lorenzo Rondo, ahí hermoso. Hola, Lorenzo. Mira, he estado escuchando de pe a pa el programa, comparto lo que dice Juan Carlos, por el invitado que tú tienes, pero hay algo que me contradice. Lo estoy tratando de entender al señor, que para mí, o finalmente, bueno, o sea, mi opinión personalmente, ha sido un invitado del terror. A mí me están dando ganas de mañana de vender mis propiedades e irme, porque me está asustando, realmente. También lo encuentro un poco negativo, él dice que no hay soluciones a los problemas. También él dice de que esto es grave, y él hace escasos segundos, o un minuto, o 2 minutos y medio atrás, dice que no es tan grande el problema. Entonces yo digo, no puedo entenderlo. No puedo entenderlo porque yo creo que más que ser un poco negativo, hay que ser un poco positivo, porque los que están escuchando el programa se están aterrorizando. Él incentiva que un par de días, un par de tiempos más, vamos a tener que vender nuestras propiedades e irnos. Pero no hay ningún problema que no tenga solución. O sea, hasta para un decano tiene solución. O sea, yo al caballero no le llego no soy ni los calcetines de él, ya, en el nivel educacional. Pero a mí mis viejos acá, mis abuelos, mis indios de acá de Valle Hermoso me enseñaron que no había problema sin solución. Ahora, que haya voluntad o no haya voluntad política, porque este es realmente un problema político. Acá los señores que se acusan son señores que normalmente se nombran acá en la provincia, son políticos. El problema es, él mismo también dijo que el presidente no es un tema, no tiene como tema el problema del agua, es un tema político. Entonces, no es un problema de que, bueno, eso es mi opinión. Ya, gracias, Lorenzo. A ver, yo quisiera hacer un pequeño alcance. Yo creo que el problema tiene una solución, que es el trasvasije y el río La Unidad, como primera cosa. Así que el problema es grave, evidentemente que es grave, porque si Esval tiene que estar comprando agua cuando antes no la compraba, quiere decir que algo está pasando. Y en tercer lugar, respecto de este temor, le voy a contar una anécdota. Fue un señor que tiene un predio en Cabildo, un ingeniero, fue a mi casa a preguntarme qué pensaba yo del tema. Y lo que hizo fue vender su propiedad y se fue, pues. Ahora está en Viña. Porque evidentemente que el problema, si todos los problemas tienen solución, pero todos los problemas tienen un costo y necesitan una autoridad que esté dispuesta a hacerlo. Nadie está dispuesta a pagar ese costo. Y el río de la Unidad es una solución, y esa solución se inventó hace 40 años, pero si en 40 años algo no se implementa, quiere decir que no se va a implementar nomás. Claro, y es un llamado de alerta, en definitiva, respecto a este tema, con una mirada distinta, donde siempre llegamos a la temática política, que son, a la temática política que en definitiva la que donde se realizan las transformaciones, donde se realizan los cambios. No por nada, todos los meses tenemos 100.000 personas en las calles marchando por una u otra razón, digamos. Pero imagínate, 40 o 50 marchas por el problema estudiantil y la cuestión sigue igual. Si el Transantiago, que es una cosa simple, porque un sistema de transporte de superficie, o sea, no tiene ningún misterio ingenierilmente hablando, funciona como el ajo, que es de esperar de este otro problema, que es mucho más complejo. Claro. Pero siendo un poco... Yo creo que tiene que ver, y recogiendo un poco las palabras de don Raúl, tiene que ver con el nivel de complejidad que significa. Claro, yo creo que lo que... Tiene solución, pero una solución, yo diría también,
no sé a cuántos años. Tenemos que nacer de nuevo. La parte que a lo mejor asusta un poco es que es un tema que tiene mucha arista y es muy complejo de resolver. Ahora, si tuviéramos que avanzar a lo mejor en una primera línea, sin duda a lo mejor el abastecimiento vía trasvasije que requiere de inversión, ¿no es cierto?, de planificación, es una solución tal vez más simple de implementar en el sentido de política, más que de meternos al tema de la Constitución, el código y todos esos ajustes que también hay que hacerlo en paralelo, pero a lo mejor lo que sí podemos como optimistamente pensar es que las nuevas autoridades que están ya en campaña y que en cierto modo la ciudadanía se ha manifestado que requiere un cambio, que hay que cambiar muchas cosas, las nuevas autoridades que pretenden postularse, algunos temas ya lo están incorporando también. El tema del agua, hay candidatos que ya lo tienen un poco incorporado. Ver, pero perdón, hay un pequeño alcance. Ellos están planteando la nacionalización y el cambio de la Constitución, porque en el fondo detrás de lo que andan es de cambiar la Constitución, porque cambiando la Constitución se abre la posibilidad de cambiar muchas cosas. Claro, es una primer paso. Ya. Pero nadie le ha dicho cómo va a resolver el problema del agua. No hay ningún candidato que tenga un programa. No, eso estamos de acuerdo. Además no existen los equipos de ingenieros que tuvo históricamente en los ministerios de obras públicas en nuestro país. A lo que voy yo, Hernán, es como a un tema de receptividad del problema. Porque hace 4 años atrás, como bien dice don Raúl, ningún candidato era tema. Y actualmente tampoco es tema, pero ya tienen esta receptividad hacia cosas que hay que ir cambiando. Entonces, claro, no es un cambio que van a hacer ahora en 2 o 4 años. Lo puso un candidato hace 4 años atrás, el tema de la nacionalización de las aguas. Sí. Ya, vamos a la línea telefónica 712122. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero saludar sí, el programa. Va a tener que bajar, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Petorca, va a tener que bajar un poquito el volumen de tu radio receptor porque evitamos el acople que se produce con el teléfono. Ahí estamos perfectos. Buenas tardes. Bueno, quiero saludar el programa que ha sido muy bueno. Saludar a don Raúl Cambrín y también la preocupación que nos deja. Bueno, es verdad que estamos planteando la nacionalización de los recursos naturales, pero también hay varias propuestas y yo creo que es importante esta propuesta del Río de la Unidad, así como las otras que hay, porque yo creo que en la energía hay varias soluciones, también en el agua tenemos que plantearla y tomarlas en cuenta todo. Yo creo que sería importante para los ciudadanos de la provincia de Petorca que nos juntemos todo un día, hagamos un encuentro con todos los actores involucrados y las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la provincia para ver cuál es la propuesta de solución, porque hay una a largo y a corto plazo que tenemos que hacer, pero yo creo que no podemos desestimar ninguna. Sí, y yo creo que es muy importante. ¿Qué actores? Porque el diálogo ya está quebrado, está roto hace rato, digamos. Sí, es que lo que pasa yo creo que es que vivimos en esta provincia y tenemos que tener una solución y una propuesta. Estamos en un periodo político y tenemos que hacerla. Yo creo que aquí tenemos que dejar nosotros en nuestra propuesta que entregamos en este petitorio, pusimos todas las alternativas que hay, incluso esta de la sabiduría popular, que intervenir el río Leiva arriba en la alta cordillera, porque se pierde mucha agua en la cuarta región que va al mar, pero se toca ahí con la cosa de que esos son, que hay derechos de agua. Entonces yo creo que en nuestra propuesta como ciudadanía y tenemos que juntarnos y hablar, todos los actores, que hay que dejarlo, la cosa de los egos, que este es un problema de todos. No toman agua solamente algunas personas, sino que tomamos agua todos, y aquí hay agricultura, nosotros no queremos tampoco que las agrícolas que se vayan de aquí, todas esas cosas por todo lo que significa, pero tenemos que tener una solución, no tenemos agua y tenemos que enfrentarlo, pero todo discutir y hacer encuentros cuál va a ser la solución para este problema y la propuesta que nosotros vamos a tener a largo y corto plazo. Yo creo que es muy importante esto que plantea don Raúl y este Río de la Unidad, porque muchos de las personas antiguas, incluso, bueno, Raúl Sánchez siempre lo plantea, hacer un tanque en la cordillera, porque ellos habían sabido de esta propuesta, pero que nunca se llevó a cabo. Entonces yo creo que todos aquí somos
responsable y estamos en un problema, que este modelo económico ha producido esto, que diga, entonces yo creo que si nosotros queremos cambiar, queremos Chile y queremos estar aquí y no irnos de nuestra provincia, tenemos que luchar por cambiar la realidad actual. Y yo creo que, pero entre todos, que tenemos diferencias políticas y todo eso, pero el agua la necesitamos todos y queremos sobrevivir en nuestra provincia y tenemos que tener una propuesta. Y yo creo que tenemos que invitar a todo eso, porque aquí se ha hecho mucha especulación, hay algunas personas que se creen dueñas del tema del agua y todo eso. Yo creo que no es así, que esto es de todo. Y, bueno, y hay unos que han luchado más, hay otros que no han luchado, hay otros que han especulado con esto y todo eso, pero resulta que el agua la necesitamos todos y necesitamos todos seguir viviendo en esta provincia. Queremos ver de nuevo que corre el agua por nuestros ríos o esté presente en la agricultura para regar, para sobrevivir, y pensando también en la gente en las pequeñas familias de la agricultura familiar campesina, de la sobrevivencia alimentaria y todo eso. Que yo creo que todos somos parte de este país, pero tenemos que juntarnos, y yo felicito a don Raúl que haya sacado este proyecto que estaba adormecido ahí, y que aquí hay posibilidades de cambiar la realidad, pero eso lo tenemos que hacer todos, y bueno, Chile somos todos, y también los trabajadores. Gracias. Felisa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Petorca. Este problema se resuelve entre todos, con el aporte de todos, más allá de los intereses de carácter político o económico. Una cosa que rescatando algo que dijo Felisa, que en términos técnicos sería bueno, yo lo conversé en algún momento con la gente de Agropetorca, a lo mejor organizar un seminario técnico respecto al tema del trasvasije, o sea, las experiencias que han habido en otros países, los problemas, para ir introduciendo el tema en la ciudadanía, en los mismos empresarios. A lo mejor podría buscarse algún acercamiento con los concagüinos, de cómo en otros países se han resuelto estos temas, que ha pasado en términos ambientales, que ha pasado con una cuenca, que ha pasado con la recarga del acuífero del que se está sacando agua hacia el otro, que han habido, por ejemplo, yo la otra vez seguí bastante la información de un caso español, pero han habido experiencias en Australia, en Brasil, creo que en muchos países. Entonces, tal vez, rescatando lo que decía Felisa, de esto de juntarse, podríamos a lo mejor pensar en una cosa un poco más técnica, tal vez, de hacer una discusión del tema, de cómo se hace, o cómo podría resultar, digamos. Pero sí, a ver, se hizo un ferrocarril de Santiago a Tequique. ¿Por qué no se puede hacer un canal? No, por cierto que el proyecto se puede ejecutar. Para el que no sabe, no tiene conocimiento respecto al tema, le parece poco menos que un sueño imposible, pero a ver, gente que sabe, que está al tanto de esta materia, lo pueden aclarar más. El largo de ese canal del río de la Unidad es más corto que la red de canales que hay en la Concagua. Y la red de canales de la Concagua se hizo el siglo antepasado. Y no había dinamita, no había esto, ni a pico y pala. Así que eso grafica de alguna manera la factibilidad, digamos, Yo diría que más que a ver, no sé si ustedes han leído el libro de Nuestra Inferioridad Económica, de Encina. Está gratis en internet. Estamos exactamente igual. Francisco Antonio Encina, Nuestra Inferioridad Económica. Ahora, en este tema yo veo, a diferencia de ¿cómo se llama?, de otras personas, yo veo que es necesaria la participación de los privados, no solo el Estado. ¿Por qué? Porque la opinión de los privados también es importante. ¿Por qué? Porque yo no veo, y me he echado alguna gente en contra, en que como que los privados son todos perversos. Yo creo que lo hay de todo, como en todas las cosas. Pero resulta que ellos son necesarios para aportar ideas, porque ellos no tienen idea
ni sospechan la que se les viene. Este señor que está asustado y que se quiere mandar cambiar, mi amigo, que es ingeniero civil, de los mejores que conozco, después que revisamos con cuidado un diagnóstico de esta región, me dijo, ¿sabes qué más? Me voy a Cabildo a vender mi parcela, porque esta cuestión no tiene arreglo. Entonces, sí. Algunos se van a los cerros también, ¿no? Con las plantaciones, digamos. No, No está viviendo en Viña del Mar. No, le digo yo, inclusive las últimas plantaciones, prácticamente trepando los cerros, desafiando la gravedad, los paltos, digamos. Bueno, lo concreto es que el problema requiere participación de privados, porque los privados no se están dando cuenta, están asumiendo con una certeza que tienen derechos de agua, y los derechos de agua no son reales. No son reales. Vayan preguntando pozo por pozo. ¿Qué derecho tiene usted? Tanto. ¿Cuánto está sacando? Es una cantidad distinta. Son papeles. Papeles. Papeles que se transan. Y se transan después. ¿Ah? Terminan vendiéndose a lo que no sé si tiene alguna consulta más. No, bueno, agradecerle a don Raúl y que realmente la gente, por mucho ahorro que hagamos en las casas o sigamos, no es el tema. No es el tema, el consumo humano de agua potable, estamos hablando del 8, el 10%, cuando mucho, de lo que consumimos en general. Y que este tema de la autoridad, ¿no es cierto?, se acerca un periodo electoral importante, tenemos diputados, ahora nos toca senadores a nosotros, pero tenemos diputados presidenciales. Es un tema que hay que ver cuál es la postura que tiene la gente que quiera representarnos, porque no son ellos los que finalmente pueden llevar este tema a una discusión a largo plazo. Si bien sabemos que el problema tiene muchas aristas, muy difícil de solucionar, algunas pueden implicar un costo económico para el Estado enorme si es que hay expropiaciones, obras civiles que hay que realizar, mayor eficiencia del riego en los agricultores, un montón de temas que distintos servicios públicos tienen que ir haciendo sus mejoras, pero tiene que tomarse una decisión a largo plazo, como bien dice don Raúl, tener una visión de país de 50 años, de cómo queremos estas cuencas en 50 años más, cómo vamos a manejar el problema del agua como país. Y en eso el periodo que viene es importante, así que yo creo que a todos los candidatos que anden circulando, nosotros que somos los que estamos viviendo el problema, que muchas veces ni nos enteramos, yo lo vuelvo a decir, nosotros tomamos en la Ligua, Val, agua de camión, y mucha gente llevamos 2 años y no lo sabe. No sabe que estamos tomando agua de camión, no sabe de qué pozo vienen, si viene Val, mete esos camiones a su planta, le hace el tratamiento de agua, pero estamos tomando agua de distintas calidades. Y los APR es un poco más peor la situación, porque se les compra el agua directamente a un agricultor o a alguien que tiene el pozo, se lleva hasta el APR y se le echa, o al pozo, a veces se le echa directamente al pozo, o a algún estanque. Entonces las calidades son muy, muy diferentes y no hay mucho control. Así que eso, agradecer, ¿no es cierto?, una vez más la oportunidad de conversar del tema. Sí, me quedó dando vuelta el tema de Copiapó, 100 metros de profundidad. ¿A cuánto en la provincia de Petorca? No, me parece que don Raúl se refiere a 100 metros cúbicos de caudal, de disminución o de profundidad. No, estamos hablando... estamos hablando de lo siguiente. El año 2007, un pozo tenía el nivel de agua frente a Tierra Amarilla a 30 metros. ¿Ya? De el año pasado, a comienzo de año, estaba a 130 metros. Bajó 100 metros. Estamos hablando de profundidad en la napa. Es decir, 100 metros, llegaba a bajar 1,5 metros a la semana. Es decir, utilizando tecnología poco menos que para extraer petróleo, digamos. Así como... Claro, acá nosotros tenemos sondajes, tal vez los más profundos, algunos pozos antiguos son de 100, 120 metros en algunos sectores. Y los pozos someros de 6, 8, 12 metros, ya eso ninguno tiene agua. Pues ya están absolutamente secos. Sí, tenemos el último contacto telefónico. Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor, maestro. Usted habla con Ignacio Villalobos, concejal de la comuna de Petorca. Hola, Ignacio. Buenas tardes, bueno, a los panelistas también los escuchaba muy atentamente, soy un fiel auditor de su programa, maestro, así que siempre dilucidando los puntos de ignorancia que tenemos muchas veces las personas con respecto a diferentes materias, sobre todo con el tema de derecho de agua, que es un tema que hoy día está en la palestra, está en la agenda de todos los candidatos, como lo mencionaba Leo por ahí, don Raúl, y creemos que los más trastocados somos nosotros en la comuna de Petorca, porque en realidad es la comuna que ha llovido menos. Nosotros llegamos a la fecha alrededor de 28 milímetros caídos a norma general. No ha sido una lluvia uniforme para todas las 32 localidades que tenemos, pero en realidad estamos bastante preocupados. Nosotros ya estamos trabajando en el plan B de contingencia, porque nosotros tenemos una primavera bastante precoz, hay que no descartar que comienza el 15 de agosto nuestra primavera, y todavía estamos entregando agua en camiones de aljibe. Y lo que es peor, me gustaría que la gente lo supiera a través de este medio tan importante como Radio Cristal, tenemos diferentes localidades que son comités de agua, que tenemos contaminación de nuestras napas con nitrito, y lo que necesitamos es que el gobierno se haga parte y que los señores candidatos también se hagan parte de interiorizarse en qué condiciones se encuentra hoy día la provincia. Llámese con obras de riego, con modernización, poner la puesta en marcha en la tecnología que tenemos hoy día a disposición. Nosotros hemos hecho dos experimentos muy importantes, que es en Guerro Viejo. Nosotros construimos un acumulador y pusimos energía fotovoltaica para poder extraer agua, bajar los costos, y además esa es la ayuda que nosotros estamos generando a través de los diferentes campesinados y organizaciones, llámese de comités de agua, o llámese también importante las comunidades agrícolas, que por la baja cantidad de agua que ha caído y por la no escurrimiento de aguas naturales, nosotros tenemos un declive también en la producción. Y si tenemos un declive en la producción, también tenemos un declive en la mano de obra. Tenemos la cesantía más grande nosotros en la provincia, creemos, de la región. Pasamos de un 16% a casi un 19% de una población de casi 11.000 habitantes. Por lo tanto, maestro, es súper preocupante lo que nosotros estamos suscitando. Hemos visto en las redes sociales que ya se agarran a tiro ya, ¿no es cierto?, por una discusión bizantina, entendiéndose que lo más importante es unir fuerza para poder salir de este grave acontecimiento que es la sequía, y además del poco racionamiento que tienen, ¿no es cierto?, algunas personas de darle mal uso al recurso agua. Sabemos y entendemos que el código de agua está obsoleto, indudablemente. Nosotros pusimos a la palestra con un gran amigo mío, que conocido ustedes también, que es Mario Muñoz. Yo, dirigente estudiantil en el año 90, 92, 93, cuando llevamos esta campaña de diputado con Mario Muñoz, pusimos la palestra y fuimos tildados de locos a los jóvenes que estábamos estudiando en aquel entonces con la candidatura de Mario Muñoz. Y creemos hoy día que no estábamos tan errados cuando pusimos que los ríos se iban a secar, cuando no se daba el perfecto uso a las aguas disponibles. Hoy día Petorca tiene 25 comités de agua, 3 cooperativas y alrededor, ¿no es cierto?, de 2 o 3 comunidades que pertenecen a la concesión ESVAL. Y la verdad, nosotros también vemos desfilar los camiones ESVAL hacia la gran urbe que es Petorca, y de verdad que nos preocupa, porque si ya tenemos la escasez de agua y además tenemos la contaminación con nitritos, yo creo que es el gran sentido que debe agilizarse este gobierno de turno o el que vendrá, para poder darle soluciones reales. Escuchaba a Felisa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, que hay que utilizar las aguas de escurrimiento del río Leiva, pero también hay que pensar y evaluar el impacto ambiental que podemos generar. Podemos intervenir la laguna, que está muy cerca de nosotros también, que podría darle solución a Cabildo y Petorca, pero eso va a generar un impacto ambiental. Nosotros hoy día estamos pensando, si no van a haber soluciones de embalse a corto o mediano plazo, que se proyecte, ¿no es cierto?, y con Leo lo hemos conversado muchas veces, que se proyecte un canal desde Pedernal, desde la Tejada Pedernal hasta Pedegua, que son 42 kilómetros de canal, y 1 kilómetro de canal vale 40 millones de pesos, es decir, con menos de 4 millones de dólares estábamos dando solución de riego y tal vez de abastecimiento a algunas personas, utilizando el poco escurrimiento de agua que todavía nos queda. Eso, pues. Bueno, Ignacio, te queremos agradecer este contacto, Ignacio Villalobos, concejal de la comuna de Petorca. Yo quiero agradecer la presencia de don Raúl Campillo, que se ha dado este tiempo para entregarnos toda su experiencia, su conocimiento respecto a un tema que nos tiene entrampado y del cual, bueno, hay que buscar una posibilidad de salida. Lo que dice, claro, en las redes sociales prácticamente denunciados se sacan los ojos, pero también hay que ver más allá y buscar la posibilidad de reencontrarnos con ese camino
esa ruta perdida en algún instante, en algún momento, en esa fractura al alma de Chile, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa capacidad de diálogo y tolerancia que nos caracterizó y que, por supuesto, dentro de lo que corresponde en esta mirada del futuro, cuando estamos a puertas de una nueva elección presidencial y donde no se ve tampoco un decidido compromiso por parte de quienes lideran las opciones de plantear este tema del agua. Don Raúl, los micrófonos de cristal, muchas gracias una vez más por su participación y presencia en nuestro estudio. Gracias por la invitación. Leonardo. Un buen día. Gracias, Hernán, y bueno, darle las gracias también a don Raúl por explicarnos bien en detalle muchas cosas y este proyecto Río de la Unidad ojalá que se pueda retomar, seguramente con algunas mejoras o consideraciones técnicas modernas, pero que finalmente es tal vez la única solución viable que tenemos para darle una pronta solución a este tema. Y quienes en definitiva son los que llevan adelante estos cambios, que son los políticos. A propósito de los políticos, en el día de ayer Renovación Nacional anuncia que el candidato por el Distrito 10 es el modelo de la televisión Otuiti, y que las primarias en la Concertación son el 4 de agosto entre Cristian Urizar y Mario Pérez. Ojalá que escuchen y se empapen, digamos, de este tipo de conocimiento e ideas que van buscando solucionar graves problemas en nuestro país. Mañana nos anuncian, nos dieron el nombre simplemente de un hombre, de un personaje del sector alto de la ciudad de La Ligua, conocido como el Pitito. Mañana serán sus funerales a las 15 horas en la parroquia Santo Domingo de La Ligua. De esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos su sintonía en los mandos técnicos Sebastián Cortés, en los enlaces, la coordinación Diego Cortés. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, sin fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan